Hola, aragocistas, empecé con o partido con o Huesca un resultado que yo me paréis justo en una primera parte muy aburrida, con dos equipos que no querían verlos, y una segunda que se hubo mucho con el gol de Kervin, pero que no se sabió aprovechar y en 10 minutos pues ya o Huesca iba empezado y a yo me sorprendió una mica pues que o Real Zaragoza si iba a ir a bloquear a defender, no es efecto de un cambio y que un intercambio de golpes en una situación como la nuestra no sé si nos feba demasiada honra como para meter el partido en eso. Y más que más cuando a mayor partido peligro Huesca pues venía con Gerard Valentín en banda derecha y que en ningún intento partido pues se pudo ayudar. Así sale internacional de este partido y bien pues se puede haber metido un mediocampista más que ayudase o hacer un doble lateral, pero bueno, lo que llegué durante todo el partido pues un peligro y bueno, con Caledo también cambiado de banda, tampoco no se le puede meter toda la culpa a él. De jugada a Garla cambiara y, y después pues Trascende pues tampoco no le podía ayudar, pero a lo menos sí que compensó con la suya aportación en ataque, que siempre se va a sentir mucho cuando sale, y me pienso que en nuestra situación pues que el equipo no tiene guay de calidad, pues prescindir de Trascende pues y una cosa que no podemos hacer cuando digo eso de que ya sabemos que en defensa le cuesta, pero bueno, se pueden articular mecanismos en el equipo para ayudarle y tampoco no pues que no chugue guay de Bagdad, ya sabemos que de una lesión y en una situación que no ha tornado a recuperar o si Jordan, pero sí que hay un jugador que posiblemente pues un jugador de más calidad de la plantilla y que en defensas pues que son trancadas pues se lleve un jugador que puede robar espacios y hacer jugadas de calidad. Ya sé que no las ha feito en los partidos, pero también pues ha entrado de suplente, ha estado de titular y se la ha cambiado a escape, pues pero que somos en una situación que desaprovechamos pues meternos hasta un partido con el descenso y en vez de 4 puntos puestos y si aquí se piensa que somos desaprovechando pues lo que fue el dense, pues me pienso que en el pues debe ser padillano y pensar que en Zaragoza le somos dando muchas oportunidades de poder salir de esa situación y que pues un manamán que yo no me fago y que nomás sigan dos equipos ahí, pero bueno, yo lo que yo pues por todas las situaciones de la temporada y bueno, pues a ver si en estos dos partidos que vienen que yo me dan muy merdana, porque no sé por qué, pues Viachen que ya lo está por ganados y esos 6 puntos y bueno, pues el Elden se perdió en Ferrol y con estos X de Vaso pues siempre hemos cuesta mucho ganar, de hecho si nomás has ganado 3 partidos de 25 y con Gavis ha ganado uno de 6, pues estaría algo de una mica realizó que se ganasen dos, dos partidos seguidos, que ojalá me equivoque, ¿no? Pero que eso de más que más en la segunda división, presionar o pensar que este partido oye, es más fácil o que se puede ganar porque sí, con lo que nos cuesta ganar, pues no. Y, y son dos partidos que van a marcar mucho a temporada porque ya no más quedan 5 y bueno, pues
por si se ganan, pues estaría muy bien. Lo bueno ya que continuamos pendiendo de nosotros mismos, pero a la fin cuando ganas, como yo me pienso que ya es claro que si mantenemos a la categoría va a estar más por lo que no frega el Dense de no ganar o suyos partidos que de nosotros lo que podamos hacer de ganar, porque ya lo somos oyendo. Otros equipos que son implicados o que en Bella Chorrada parece que se puede meter en esta situación peligrosa, pues a la fin, si no hay un partido, otro que ganan y salen de esta situación y nos meten más ventaja de puntos y como no ganamos, pues ahí continuamos pendiendo de que el Dense pues tampoco no gane. También pues debería decir que el árbitro pues estuvo bien, a mi opinión, que hizo jugar, pero que Alto Vaso pues tenía un criterio parellano para estos equipos, que sabía qué tipo de partido era, que no se quería complicar, que no quería estar protagonista. También la tuyo que no había habido jugadas polémicas fuera la zaguera jugada de Tony Moya, que para nosotros es un duelo que no es ese golpe donde hay una jugada de él, sino de VAR, y parece que por poco, pero que no dentro de esa pelota, bueno, pues tampoco no acompaña la suerte en ese sentido, pero como dice, pues el empate me parece justo, con todas esas baixas todos, que no sé si se va a hacer una visión optimista del partido, pero encontremos lo que hay un equipo que sabe muy bien lo que ha de hacer, a que juega, con independencia de que salga un jugador o otro, y que nosotros pusimos una mica más a impulsos, a perfectado balón al cuidado, que sí que ya hemos ameliorado muchísimo, tanto en ataque como defensa, y bueno, pues por decir del jugador como Akeche pues una mica mejor, o Liso también una mica mejor, pero que en cada lo pueden hacer mejor, pero que a lo menos pues no estuvieron tan mal como en como en otros partidos, y poco más que decir. Y una cosa también que bueno, pues ya cosas que no acabo de comprender mucho, lo de Francho como lateral, cuando tienes a Luna o a mismo Caledo en la suya banda. Ya sé que Caledo lo lleva haciendo mal, pero no lleva jugando en la suya mejor posición, y que encima pues pierdes lo que lleva Francho en el medio campo, y que también pues puedes estar ese jugador que se ha adullado a Caledo o lateral contra Gerard Valentín, o que Caledo jugue a hacer la cambiada, pues casi prefiero a Clemente ahí, pues que tiene esas suyas limitaciones, pero a lo menos juega con lo suyo perfil. Y bueno, como hay una plantilla con tantas carencias, pero si también nos hacemos cosas una mica rarizas, pues seguro que Gaby tiene a suyas razones para que juguen ahí, pero bueno, son cosas que llaman la atención, y que por ahora pues tampoco no ha feito que el equipo al millore, y me pienso ya pues que no partió con Ferrol y con Cartagena, pues se ha de jugar como en el segundo tiempo, que no nos va a valer salir a defender, y más con equipos que te van a hacer el balón, posiblemente, y que tú pues o tuyo menester y ganar, no se puede continuar sumando de un punto en punto o perdiendo. Así es que
que si, bueno, pues si a segunda parte hi ha una evolución de lo que puede fer este equip y crear ese juego de ataque, pues que yo ha millorado con respecto a otros partidos, pues a ver si lo podemos ver en el partido de Ferrol, que es muchísimo importante. Venga, bueno.